nuestro conferencista invitado. Enrique Páez Moreno. Enrique es actualmente socio de la firma Deloitte, empresa de servicios profesionales de auditoría, consultoría de negocios y asesoría fiscal, donde tiene la función de director nacional de calidad y talento. Él es parte del Consejo Regional de Talento de las Américas y del Consejo Global de Administración del Conocimiento. Anteriormente, socio del área de consultoría, Enrique ha participado asistiendo y estructurando procesos de transformación de grandes organizaciones desde 1984. Él ha encabezado proyectos, algunos de ellos multinacionales con grandes corporaciones, recomendando dirección e iniciativas para sus procesos de transformación tecnológica y de cadena de suministro. Enrique tiene el grado de maestría en Administración de Empresas por la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México. Ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Ingeniero industrial por la Universidad La Salle, donde se graduó como el mejor estudiante de su generación. Demos la bienvenida al ingeniero Enrique Páez, quien impartirá la conferencia Educación Corporativa, la Organización, Espacio de Producción Cognoscitiva. Bueno, pues buenas tardes y encantado de estar con ustedes conversando un poco de lo que pues hemos ganado a lo largo del tiempo. En realidad el título de la conferencia es Corporate Sustainable Governance, o sea, de qué manera el gobierno corporativo nos da una sostenibilidad en largo plazo como un espacio de buenas prácticas ambientales. Pues sin más, el contenido de lo que quisiera compartir con ustedes es, primero que nada, hablar un poquito del marco teórico del gobierno corporativo. En general, el gobierno corporativo es algo de sentido común en las empresas, pero muy pocas veces ese sentido común lo llevamos a una serie de normas y lo vemos en acción en la práctica, más que a veces en compañías muy grandes. Vamos a hablar un poco más de eso. En segundo lugar, vamos a hablar de responsabilidad social y ambiental, o sea, de qué manera este marco de gobierno corporativo da cabida a que una empresa, una organización sea responsable socialmente y responsable con su medio ambiente. Vamos a hablar del concepto de desarrollo sustentable, que es fundamental para entender estos temas de responsabilidad ambiental. Son definiciones importantes que creo que ustedes tienen que tener y van a estar oyendo continuamente a lo largo de su desarrollo profesional. Hablar muy brevemente de la situación de México en materia ambiental, el Plan Nacional de Desarrollo que tiene el actual gobierno y después algunos ejemplos de empresas de cómo han puesto esto en marcha, qué está haciendo Deloitte y algunas reflexiones. De abrirlo para preguntas. Gracias. Abrirlo al diálogo y abrir a oír qué es lo que todos ustedes, compañeros, pues, están viendo y pensando de este tema en particular. Muy brevemente, y esto no tiene ningún fin más que ubicarlos un poco en la experiencia que traigo y de dónde viene y cuál es la referencia que tengo como para compartir esto con ustedes, porque siempre es importante ver si el ejecutivo que les estaba hablando viene de una empresa química o viene de una manufacturera. Yo trabajo en la compañía Deloitte. Deloitte viene del grupo Deloitte Touche Tohmat's, que es una de las organizaciones líderes de servicios profesionales en el mundo. 165,000 profesionales en casi 140 países. O sea, la compañía está en todos lados, en base a firmas por país, firmas miembros. En México, Deloitte tiene más de 5,400 profesionales. Somos la compañía más grande de México en cuanto a servicios profesionales. Estamos en 21 ciudades y nuestros servicios son auditoría financiera,
no sé si todos empiecen a entender un poquito qué es lo que hacemos. La auditoría financiera pues es el análisis de los estados contables y financieros de una empresa, atestiguando que son ciertos, lo cual le da una gran certidumbre principalmente a las empresas que tienen inversiones en los mercados de valores. Y finalmente es la forma de asegurar que lo que un contador determina es cierto respecto de las utilidades o del balance y los activos de una empresa. Asesoría financiera, y dentro de la asesoría financiera están temas como los de fusiones y adquisiciones. Cuando una empresa quiere comprar a otra, muchas veces nos habla para que vayamos a evaluar si esa empresa realmente vale lo que dice que vale, o como para hacer, por ejemplo, ahora que hay una gran cantidad de inversiones en infraestructura, toda la planeación de la ingeniería económica para financiamiento de la misma, por poner un caso. Consultoría de negocios, somos el consultor más grande probablemente de México, y tenemos consultoría para ayudarle a las empresas a definir su estrategia, cómo se organiza, implementaciones de tecnología, grandes procesos de sistemas de información, incluso temas de capital humano, de qué manera tenemos que gestionar nuestra organización y a nuestros recursos humanos para que todo esto pueda irse asimilando y llevándose a la práctica. Asesoría fiscal, nosotros nos asesoramos a las empresas, no es cómo no pagar impuestos, sino cómo sí pagar, pero pagar aprovechando al máximo las facilidades y los diversos accesos a que nos puede dar la legislación en cada caso, y un tema legal, abogados. Eso es lo que hacemos. Estamos allá en México, en el DF, en Torre Mayor, y nuestro enfoque principalmente es cómo creamos valor para nuestros clientes. Nosotros salimos contentos de un compromiso, de un trabajo con un cliente, cuando hay una evidencia donde el cliente ha mejorado sus resultados, donde le ayudamos a crear valor. Hoy estamos asesorando al 74% de las 100 compañías más importantes en México, de acuerdo a la lista de expansión. Vamos a hablar del marco teórico del gobierno corporativo. Nada más para darme una idea, ¿quién de ustedes acá ha tenido alguna exposición, ha estado en contacto con algo de gobierno corporativo? ¿Quién sabe qué es, qué reglas tiene? Nadie. Ok. Todos, perfecto. ¿En serio? Ok. Algunas definiciones muy básicas. Gobierno corporativo, nosotros le llamamos a un mecanismo dentro de las empresas de los accionistas que sirve de contrapeso y guía a la administración. Para todos nosotros es claro que una empresa tiene su director, sus gerentes de ventas, etcétera, pero al final del día, ¿quién le pone un freno a las decisiones del director general o de los gerentes? Bueno, el gobierno corporativo, los directores que están adscritos a este gobierno corporativo. Su objetivo es asegurar eficiencia, equidad, transparencia y resultados, a fin de lograr razonabilidad, rendición de cuentas, transparencia y razonabilidad. Básicamente, el gobierno corporativo es un modelo de administración, y esto impacta el proceso en el cual se distingue una relación profesional entre la dirección y un consejo de administración que representa a los accionistas. Bajo el contexto que queremos hablar ahora de gobierno corporativo, vamos a involucrar no solo a la representación de los accionistas, sino a la representación de los terceros involucrados en una empresa, que pueden ser los empleados, que puede ser el entorno social y laboral, y que definitivamente es el entorno ambiental, que es algo en lo que nos vamos a enfocar en esta discusión. Por ejemplo, para irles dando una idea, ¿quién le pone freno a un director general de una empresa? Imagínense que ustedes tienen una compañía de pintura y que pueden utilizar solventes tóxicos muy baratos que importan no más por inventar, de la India. Con eso van a maximizar sus utilidades, pero ¿quién les pone freno para decir, oye, ¿y qué vas a hacer con todos esos residuos? ¿Cómo los vas a tratar? No se trata de maximizar utilidades,
y de tener el beneficio para los accionistas, sino poner un poquito en contrapeso. Entonces, el gobierno corporativo es un órgano que de alguna manera tiene un peso específico tal que le puede poner freno a ese tipo de dirección, de decisiones. Este consejo, el consejo que representa a los accionistas, pues justifica su existencia a través de dar seguridad a los inversionistas y terceros involucrados. Sí, esto es importante y cuanto más es importante en empresas que cotizan en el mercado de valores. No sé si es claro por qué. Si ustedes van y compran una acción déjenme inventar, de General Motors en el mercado de valores, pues ustedes quieren tener la absoluta certeza de que esa acción está respaldada, de que la administración es sólida y les va a pagar los dividendos que ustedes esperan o que dijeron, y no que el día de mañana hay un descalabro y la empresa recibe una multa tremenda por violar normas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, los temas de gobierno corporativo, particularmente en empresas que cotizan en mercados de valores, son forzosas, son mandatorias. Sin embargo, yo en esta conversación voy a tratar de demostrar o evidenciar que no son únicamente necesarias en las empresas que cotizan en el mercado de valores, porque en México, para darles una aproximación, en México hay 10,000 empresas medianas y pequeñas. ¿Saben de esas cuántas cotizan en el mercado de valores? Posiblemente menos de 150. Es un universo muy pequeño. Claro que en volumen son las grandes empresotas que todos conocemos, pero la probabilidad de que nosotros terminemos trabajando en una empresa privada es muy alta, o sea que no cotice en este tipo de mercados. Entonces, aquí no sé si nos puede ayudar un poquito con el enfoque. O les platico más o menos de qué se trata. Ok. Este es nuestro modelo de empresa dentro del contexto del gobierno corporativo. Y tenemos empresas que varían desde lo más familiar hasta lo menos familiar. Aquí tenemos la empresa donde trabaja el tío, los primos, etcétera. Aquí tenemos la empresa donde trabaja el papá y su hijo heredero. Aquí tenemos la empresa donde hay un solo dueño, y así vamos caminando hasta organizaciones que pudieran ser lo menos familiar posibles, como pudiera ser empresas gubernamentales, sociedades civiles o empresas que cotizan en el mercado de valores y que tienen disperso en el mercado su tenencia accionista. El modelo de gobierno corporativo entonces nos balancea por un lado los intereses de los accionistas, por otro lado las decisiones de la administración que están en esta esquina. Por otro lado, pudiéramos tener un consejo familiar, que si la empresa pues es de una familia, y acá en México no saben, aún empresas grandototas muchas veces tienen un consejo familiar que es el que rige y protege los intereses de la familia propietaria de la empresa. O en compañías ya públicas y más formales, un consejo de administración como tal. Los objetivos, que es el triángulo que están ahí en medio, básicamente es facilitar el entendimiento y el balance entre los accionistas y la administración, balancear y obtener experiencia empresarial probada, una opinión independiente y profesional, y asegurar transparencia y crear confianza. O sea, ¿de qué manera si yo tengo en la administración al papá y el hijo, y entre los dos se coluden para falsear estados financieros, tengo la certeza de que lo que me dicen que ganaron es lo correcto? Imagínense que tengo una compañía de un papá y un hijo, y me dicen, oye, ven e invierte dinero, sé nuestro socio, oye, déjame ver tus estados financieros. Yo con qué certidumbre sé que lo que me dicen que tienen ahí que vale, es lo que vale, si no existe un contrapeso de este tipo. Entonces, la relación... Yo creo que llevar la cláusula. Ah, ok. Para poner a usted y ya. Ok, entonces... Ok. Por favor.
Ya está. Perdón un momento mientras nos ayudan a lograr mayor porque les estaba hablando así como de memoria. ¿Va quedando claro qué es el gobierno corporativo? Sí. Ok. Para ir aprovechando el tiempo, las flechitas estas que veían entre cada uno de los vértices del triángulo básicamente, ¿ok? Por ejemplo, me rigen la relación entre accionistas y el consejo. Los accionistas eligen al consejo y el consejo informa, comunica y representa a los accionistas. La administración, o sea, el gerente, de alguna manera administra, o valga la redundancia, las inversiones, el dinero y los activos encomendados por los accionistas, y a su vez esta administración tiene la encomienda de entregar utilidades, dividendos, y además de tener informados a los accionistas de qué está pasando con su dinero. Por otro lado, entre el consejo y la administración hay relaciones de estrategia, de políticas directivas, de plan de largo plazo, seguimiento y control, y la administración informa al consejo familiar o al consejo de administración de la operación del negocio, resultados de transparencia y de política. Perdón, una menos. Perdón, una transparencia más para atrás. No, esa, caminamos. Ok, listo. Entonces, aquí hay temas importantes. Ya hablábamos entonces de varias figuras que pueden ser desde muy complicadas hasta en una compañía mediana o pequeña, al menos tener a alguien que tome este rol y esta ejecución, la asamblea de accionistas, el consejo de administración y después dos comités muy importantes. Esto en las empresas públicas se hace con una enorme formalidad y rigor. Por un lado, el comité de auditoría, en los cuales nosotros participamos frecuentemente, porque básicamente es el comité en el cual se asegura el sistema de control interno, se controla la auditoría interna, la auditoría externa y la revelación financiera y otra serie de temas que, para ir rápido, no quiero leer. Sin embargo, aquí hay un comité que rara vez se menciona y es un comité de prácticas societarias. O sea, ¿qué prácticas tenemos que llevar a cabo, como pudieran ser el seguimiento de la gestión del negocio, la planeación estratégica? De alguna manera este comité tiene que validar y asegurar que la planeación estratégica que toma en cuenta los son correctos, pero hay políticas corporativas, operación con partes relacionadas, pero aquí hay dos muy importantes. Una es el código de ética y código de conducta y responsabilidad social. Pongo un ejemplo. Hace 2 días tuve la oportunidad de comer con un director general adjunto de Scotiabank. El banco ha tomado la decisión de ser una excelente empresa para trabajar, tiene enormes facilidades y los empleados en general trabajan muy a gusto. Pocas empresas del ramo financiero quedan siempre entre las 20 mejores empresas donde trabajar. Nosotros quedamos en el número 50, bueno, ellos quedaron alrededor del número 20. Y me explicaba el director general adjunto de Recursos Humanos que ellos pero hace un año tomaron la determinación de cero transigencia en temas de ética. O sea, si hay alguna falta a la probidad, pues en un banco eso es fundamental. O sea, a un cajero al final del día le checan cuánto dinero recibió, le hacen una cuenta y si falta lo paga de su lado, asumiendo que no hubo dolo. Y me estaba comentando de una chica que manejaba los gastos de Federal Express y se le hizo fácil
dado que ella generaba los volantes y tenía carta abierta para mandar esto, mandarle unos artículos personales a su hermana que vive en Estados Unidos. Y pues bolas que le cae auditoría interna. Y decían, oye, pero es una buena trabajadora y son nada más 500 pesos. La política es tolerancia cero en cuestiones de probidad. Lo sentí, qué pena, a la calle. De repente nosotros diríamos, chispas, qué radical. Bueno, pues son decisiones que toma el Comité de Ética y Código de Conducta. O sea, no es una decisión de este señor, fue una decisión del banco para decir, en esta institución, estas son las normas de ética y de conducta. Aquí es donde definen, por ejemplo, código que se hace en temas incluso de acoso sexual o de comportamientos no de acuerdo a su principio de valores. Y algo en lo que quería llegar es, los temas de responsabilidad social y ambiental se dirimen en este comité. Entonces, me interesaba mucho dar este marco referencial para ver desde dónde emana, cuando una empresa es socialmente responsable con la gente, evidentemente, y con su ambiente. Las empresas que tienen éxito en este terreno es porque tienen perfectamente estructurada una política y una serie de normas dentro de su gobierno corporativo. O sea, no son empresas que son buena onda, o sea, que hoy vamos a sembrar arbolitos. O sea, no, en general las empresas que tienen éxito es por este terreno. Entonces, hay varias premisas empresariales importantes. Este esquema de gobierno corporativo, obviamente, tiene las premisas de poder crecer sin perder el control del negocio, desarrollar un crecimiento sostenido y sustentable. Me van a oír decir esta palabra mucho, sustentable. Gestionar bajo un esquema de mejora continua, incrementar confianza, transparencia y seguridad, y responder a presiones del ambiente actual, social y medio ambiente. Y otra serie de temas como cambios generacionales familiares, aumento de socios, competencia mundial, hostil, local, etcétera, etcétera. Un caso también que les traigo, a mí me ha tocado mucho ver, nosotros en la compañía hacemos muchos estudios y proposiciones de esquemas de gobierno corporativo para distintas compañías. Imagínense que esta es una empresa que creó un accionista principal, tuvo una genial idea y el negocio floreció, creció. El señor se hace grande, está por retirarse, ya pierde facultades y pues tiene la empresa chambeando a sus hijos, como ocurre frecuentemente. ¿Qué pasa si el señor muere? Deja un caos bárbaro. Si no ha dejado muy claro todo un esquema de gobierno corporativo y cada uno sabe su papel. O sea, eso no significa que tenemos que tener un montonal de gente trabajando, sino que hay una serie de roles muy importantes. En la lámina anterior ustedes se acuerdan, y que distintas personas tienen que saber qué hacer en qué momento. Por favor. Bueno, ya, esto es un poquito ya redundando en lo mismo. El gobierno corporativo hace el enfoque en iniciativas estratégicas que generan crecimiento, valor patrimonial, disminuyen riesgos. Es una visión independiente enfocada en estrategias de crecimiento. ¿Por qué el triángulo de 3 puntos? En mi experiencia, cuando ustedes quieren tener control en una empresa, en un proceso, al menos tienen que tener 3 gentes vigilando el mismo tema. Porque imagínense que yo tengo al bodeguero recibiendo material que se puede coludir con el señor de cuentas por pagar para decir, oye, me entregaron menos y eso, vámonos para el vencedor, y el de cuentas por pagar efectivamente estar de acuerdo. Ya tener 3 personas vigilando con distintos intereses, en general tiende a ser mucho más difícil que haya ese tipo de... Y se da, pero la visión independiente de cada parte es muy importante. El gobierno corporativo da soluciones de ley para eliminar o disminuir el temor de perder el control, como les comentaba, el accionista que muere y de repente aparece por ahí un primo listo que empieza a tratar de tomar control, fortalecimiento y equidad en la relación de accionistas, familia, empresa, cuando son familiares, mayor valor por apreciación de una administración profesional. Claramente, una empresa vale más cuando está mejor administrada. En el mercado de valores, hay 4 elementos por los cuales ustedes pueden generar valor en la empresa. Más utilidad, menos costos, aumentar la eficiencia de activos
y aumentar el valor intrínseco de la empresa por una administración profesional y expectativas de futuro. Cuando ustedes compran una acción en el mercado de valores, esperan que esa acción suba de precio. Y son expectativas que la misma administración profesional de la empresa ha creado. Si les digo nombres, por ejemplo, General Electric, bueno, a ojos cerrados tú dices, oye, sí, estoy segurísimo que mi capital está. Si les digo Misceláneas Tres Banderas, ¿oye? No, pues ni quien le meta dinero a la Misceláneas Tres Banderas. Bueno. Y hay un tema que, de nuevo, nos trae a la discusión, que es la permanencia de la empresa a largo plazo, que dando una respuesta sólida a terceros involucrados, sociedad y medio ambiente. Vamos entonces a enfocarnos en el tema de responsabilidad social y ambiental. La siguiente, por favor. Nosotros definimos la responsabilidad social de la empresa como una combinación de los aspectos legales, éticos, morales y ambientales, que en realidad son una decisión voluntaria y no impuesta, abarcando aspectos internos y externos de la empresa. Pero es una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. De nuevo, algo que a nosotros nos importa mucho cuando entramos a una compañía es a un cliente decirle, oye, pues está perfecto que generes todas estas utilidades, pero ¿qué estás dejándole al entorno social? O sea, no estás aquí nada más para llenarte de dinero el bolsillo, que ahorita además las cosas están bastante complicadas como para esto, pero vamos a decir, la utilidad económica no es el único objetivo. Y en segundo lugar, ¿qué estás haciendo por el medio ambiente? O sea, este país, esta ciudad, la ecología te está dando la oportunidad de trabajar, de desarrollar, de darle hogar natural a todos sus empleados. Entonces, de alguna manera, nuestras empresas tienen que estar en un balance equitativo de corresponsabilidad con el medio social y con el medio ambiente. O sea, no, hago una aclaración, no se trata de nuevo de ser buenas ondas, que aquí somos recaritativos y le damos a las monjitas cada vez que vienen a vendernos galletas. Se trata de, somos una empresa corresponsable con el medio. Ahora, esto varía mucho de empresa a empresa. De nuevo, si yo soy una empresa termonuclear, pues el riesgo que tengo de dañar el ambiente es grande. Entonces, la inversión que tengo que hacer tiene que ser corresponsable. Si soy simplemente un despacho con varios empleados, es un tema mucho más sencillo. Entonces, varía mucho, y también los grados de sofisticación dentro del gobierno corporativo y elementos de la administración para dar cabida a esto pueden ser radicalmente diferentes. Por favor. Entonces, ¿qué aspectos involucran la responsabilidad social? Colaboradores o equipo de trabajo, clientes y el entorno social. Algunas de las principales responsabilidades éticas de la empresa con trabajadores y comunidad: servir a la sociedad con productos útiles. Eso es básicamente lo que les decía, crear riqueza de la manera más eficaz posible. Sí, tener toda la tecnología para invertir, respetar los derechos humanos y respetar el medio ambiente, que este es el tema que en este momento nos está trayendo a conversar, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos. Estaba buscando, y el Instituto Nacional de Ecología comenta que el problema que tenemos hoy en México con nuestra legislación para las empresas que no cuidan el medio ambiente es difícil controlarlas, es difícil exigirles por medios legales responsabilidad, porque casi todos los temas de ecología están delegados a autoridades de tipo administrativo. Se está empezando a trabajar apenas en temas de responsabilidad civil ambiental, pero si tú tienes una compañía que arroja gases contaminantes al ambiente, ¿cómo te penalizo? Es un tema complejo, y desafortunadamente nuestro esquema legal y nuestro esquema administrativo en México todavía está muy atrasado para poder exigir ese tema de responsabilidades. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante.
cumplir con rigor las leyes, reglamentos, normas y costumbres y procurar la distribución equitativa de la riqueza generada. Adelante, por favor. ¿Se acuerdan que les hablaba de esto de desarrollo sustentable? Por cierto, les he dicho muchas veces, eso lo vamos a ver más adelante. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la maestría tenía un profesor que cuando le hacíamos una pregunta que no sabía, decía, eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupe, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y ya en la última clase nos decía, eso lo vimos antes, eso lo vimos anteriormente, así que ya no lo vamos a pasar ahora. Entonces, vamos a ver si me funciona. Pero básicamente, el desarrollo sustentable, y esta es una definición importante para ustedes, consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. O sea, el desarrollo económico no debe arriesgar la calidad de vida de las generaciones futuras. Esto es claro, ¿no? El desarrollo sustentable es, yo no voy a hipotecar el futuro ecológico de mis hijos y de las siguientes generaciones. Yo puedo hoy tener residuos tóxicos y una de dos, o esconderlos y enterrarlos y dejarle el problema a la siguiente generación, o procesarlos en un confinamiento de residuos tóxicos, me va a costar. Sin embargo, yo no quiero comprometer a las generaciones que siguen. Curiosamente, no se centra el desarrollo sustentable solo en cuestiones ambientales. También afectan a áreas económica, ambiental y social como pilares interdependientes. O sea, algo que quisiera transmitirles como siguiente definición es que hay tres temas que están totalmente entrelazados, que son la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. De hecho, algo que van a oír ustedes mucho hablar en estos temas de sustentabilidad es el triple bottom line. ¿Quién ha oído hablar? ¿Quién sabe qué es bottom line? En contabilidad le llaman los americanos bottom line a la línea de hasta abajo, hasta la utilidad neta. Cuando dicen esto le pega al bottom line, significa esto le va a quitar utilidad. Entonces, una forma de... hay quien lo traduce como triple línea básica, pero lo que quisiera decirles es que la gente que habla de desarrollo sustentable, es que el desarrollo sustentable tiene como que tres líneas de utilidades: la utilidad económica, la utilidad ambiental y la utilidad social. Sin embargo, la gente que conoce de esto habla de que al ecosistema global se le ha denominado como the ultimate bottom line, o sea, como la más importante de todas. O sea, si yo trueno el balance ambiental, pues no voy a tener una empresa que manejar y voy a empezar a afectar la salud de mi comunidad. Entonces, le da una importancia fundamental al ecosistema global la gente que ha escrito sobre desarrollo sustentable. Por favor, la siguiente. Y aquí tenemos entonces estos tres pilares del desarrollo sustentable: el social, el ecológico y el económico. Cuando logramos que los tres crezcan armónicamente, tenemos la sustentabilidad de que estábamos hablando. Si, por ejemplo, logramos nada más crecimiento social y crecimiento ecológico, es soportable, pero yo diría que ni es soportable. Esta es el convento de las monjitas de la caridad, porque ¿dónde está el crecimiento económico? Es soportable un ratito, pero si no hay dinero, esto se va a pique. Si tenemos nada más cuidado de la ecología y cuidado de lo económico, pues tenemos un caso viable, pero aquí estamos descuidando totalmente el aspecto social. Aquí son físicamente empresas muy demandantes y que lo que menos importa es el bienestar de la gente. Por otro lado, si tenemos una empresa totalmente enfocada al tema social y al tema económico, es equitativo, pero a estos yo les llamo los depredadores, porque es gente que apapacha mucho a sus gentes, gana dinero, y la ecología que se pudran los arbolitos. Esa es gente que hipoteca el futuro de las empresas. Tristemente, a mí me ha tocado ver en México una enorme cantidad de empresas en este terreno, en el terreno equitativo. La ecología, bien, gracias. Hay una variable más que complica todo este esquema. No solo hay que crecer armónicamente los tres pilares, sino hay que maximizar su valor en el tiempo.
No se trata de que este año yo logre uno u otro, sino se trata de que en el largo plazo pueda yo maximizar estos tipos de temas. Algo también de mi experiencia es, ¿saben cuál es una de las decisiones más difíciles que tiene un director general? Balancear las decisiones de corto plazo contra las de largo plazo. Y les pongo un ejemplo. Yo puedo en el corto plazo apretarle las tuercas a la maquinaria y hacer que corra a 1000 revoluciones por minuto y que empiece a escupir producto como loco. Me estoy acabando la maquinaria, pero no importa. Seguramente en el corto plazo, el primer mes, mis utilidades se van a ir a las nubes, pero estoy hipotecando el largo plazo. Y lo mismo ocurre con la gente, lo mismo, por ejemplo, en el despacho de nosotros, el caso clásico es, oye, mando a capacitar a mi personal, o me espero porque ahorita están muy ocupados haciendo consultas y produciendo negocio. Pues es una decisión complicada, balancear el corto con el largo plazo, porque por otro lado yo podría también enviar a todos a capacitarse y estudios, y quién está chambeando, de dónde sacamos para pagar la nómina. Entonces, de verdad, es una de las decisiones más complicadas, por eso añadiría esa dimensión de maximizarlo en el tiempo. Y acá hay una serie de fuentes, voy a dejarle el material para aquellos que estén interesados en profundizar en el tema. La siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de buenos ciudadanos globales. Lo traje a colación porque voy a mencionar un ejemplo un poco más adelante de una empresa que a mí me parece que es una mejor práctica en temas de sustentabilidad, que es Hewlett Packard, y les voy a comentar qué es lo que están haciendo en ese sentido. Pero ellos le llaman a su programa el programa de buen ciudadano global. Entonces, una empresa con sustentabilidad corporativa tiende a aumentar el valor de la empresa a largo plazo. O sea, no es ser sustentable porque somos buenas personas, y esto lo quiero recalcar mucho, es porque es buen negocio. Toda organización deberá incluir además, como parte de su administración, los conceptos de desarrollo sustentable, y esto sea empresa familiar, sea empresa pública que cotice en el mercado de valores, siempre es importante tener el tema de desarrollo sustentable. La integración de esto en la estrategia de negocios ha demostrado ser uno de los sellos distintivos de las empresas líderes. Y esto lo dice la organización Dow Jones, en un estudio que hizo en el año 1999, hizo una correlación entre empresas claramente con políticas de desarrollo sustentable y sus utilidades en el largo plazo, y se despegaban muy notoria y muy claramente de las empresas que no lo manejaban. ¿Qué ejemplos tengo de desarrollo sustentable? Uso de innovación tecnológica para ganar eficiencia, utilizar menos energía, ser más productivo. Capacidad organizativa y cultura hacia productividad y desempeño económico de largo plazo. Algo que me he encontrado también a veces en nuestros clientes frecuentemente es, oye, esta máquina ya anda tronando, no importa, o sea, déjala que chambie hasta que truene. Oye, pero me está consumiendo más energía, tengo que ahorita hasta que truene. La actuación de la empresa en la sociedad para promover el bienestar perdurable es otro ejemplo, contrastando con la ganancia de corto plazo a costa de todo. Y no me dejarán mentir, yo creo que todos hemos visto casos de empresarios que quieren ganar todo a corto plazo sin importar mucho que van a dejar a las siguientes generaciones. O empresas, por ejemplo, que envían industrias contaminantes a países en vías de desarrollo con regulaciones laxas. Esto empezó a pasar en México y ocurrió también en países poco desarrollados. Cuando hay una política ambiental no estricta y nuestras autoridades o los gobiernos no conocen verdaderamente este tipo de temas, pues países desarrollados tendían a enviar a países subdesarrollados de empresas contaminantes. Ya se han puesto las pilas y esto ya ocurre menos. De hecho, para instalar una maquiladora en nuestro país tienen que pasar una cantidad espectacular de normas y de reglas entre la Semarnat,
que a veces no las conoce muy bien, pero de todos modos ya no ocurre, pero lo vimos ocurrir con mucha anterioridad. Pero esto pues va a seguir ocurriendo. China hoy tiene, o tenía antes de la crisis financiera, fuertes económicos en África y intereses de explotar sus recursos, pero los pobres africanos, con tal que les den de comer, están dispuestos a todo. Pero ¿quién me asegura de la sustentabilidad y de la viabilidad de esas inversiones? No hay nadie que me asegure de ello. Algo que les he repetido mucho es que el desarrollo sustentable no es filantropía, tiene que estar respaldado por un caso de negocio. Por ejemplo, iniciativas de ahorro de energía, se ahorran dinero, es beneficio para la empresa, impacto positivo en la estructura de costos por productividad también, identificación de riesgos operativos, certificaciones ambientales para competir en ciertos mercados. Si mis competidores no tienen estas certificaciones, pues van a poder o van a tener que estar ausentes de estos. El impacto favorable del tipo de fuente de empleo en la comunidad local, etcétera, etcétera. Y de hecho existen unos bonos que se llaman bonos de carbono. Nada más como cultura general, el protocolo de Kioto es un protocolo en el cual los países de la organización, la OCDE, la Organización Económica de Países Desarrollados, se reunió en Kioto para tratar de hacer reglas en torno al desarrollo sustentable. Curiosamente se adscribieron todos menos Estados Unidos. ¿Por qué? Curiosamente porque pues, las reglas les iban a imponer en base a su emisión de gases invernadero, temas económicos muy importantes. Pero básicamente estos bonos de carbono les dan a los países emergentes una bonificación por cada tonelada métrica de CO2 que dejen de emitir. Si yo tengo una empresa y demuestro que dejé de emitir una tonelada métrica, vamos a decir que me compran ese bono con intercambio por proyectos de tecnología limpia y tecnología ambiental. Entonces, una persona me comentaba recientemente, oye, pero con la crisis económica, pues esto de el medio ambiente como que va a tener que frenarse. No, al contrario, es el momento de asegurar que mis proyectos ambientales están produciendo dinero. ¿Se acuerdan de lo que decía? Tienen que crecer armónicamente la parte ambiental, económica y social. Si crece solamente la parte ambiental, pues mejor me voy a plantar arbolitos al Zócalo. La parte social, si crece solamente la parte social, es una beneficencia. Las tres tienen que crecer al mismo tiempo. Y hay una fuerte evidencia de que cuando una empresa tiene sólidas políticas y prácticas de gobierno ambiental, sus resultados financieros son mucho más sólidos que los que no lo tienen. La fuente, para quien les interese, viene del Corporate Environmental Governance de Inglaterra. Tiene un estudio muy profundo y es un estudio principalmente en empresas muy proclives a la contaminación, empresas químicas, petroquímicas, etcétera, etcétera, pero que tienen una inversión tremenda en este tipo de temas. Aquí está la fuente para quien le interese más a conocer. Muy rápidamente, aquí no quisiera cansarlos con muchos datos. ¿Cuál es la situación de México? Hay un tema fundamental y es que los gobiernos tienen un papel crítico en los temas de sustentabilidad. Aquí en México la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología pues verdaderamente son los que dictan y le preparan el plan al presidente en materia de sustentabilidad. Algunos datos: en México 35% de las aguas residuales son tratadas, ahorita les voy a mostrar otros países. En el Distrito Federal no es ni el 20%, son niveles prácticamente de países africanos. Muy triste. Algunas otras ciudades tienen índices mucho mayores. El balance entre lo forestado y lo reforestado es negativo, y el 11.5% del territorio nacional se ha decretado como área natural protegida, bajo relativo a otros países. Y aquí están los datos. Adelante, por favor. Comparativo entre países: porcentaje de aguas residuales tratadas. Este es México, este es Corea del Sur
y Singapur. Singapur trata el 100%. Hoy hay tecnología para tratar aguas residuales. El agua más puerca que sale de los caños se las pueden dejar prístinas para beber, claro, a costos altos, pero la tecnología existe. Entonces, son cuestiones de planeación de largo plazo, y además son decisiones políticas. A un gobernante le interesa más lo que luce que una planta de tratamiento de aguas que la población va a ver el beneficio dentro de 15 años y ya ni se va a acordar de eso. El porcentaje de zona forestal como territorio nacional, les platicaba, era como 11%. Aquí estamos parecidos a otros países como incluso Canadá, Estados Unidos, pero acá el problema no es el índice, sino la velocidad a la cual esto está bajando. Hace 10 años estaba como por acá. Desafortunadamente también uno de los serios problemas, y venía en la carretera conversando con el doctor Islas, de un gran problema de gobernabilidad en el que hemos caído hoy en México, y sabemos que hay gobernantes muy bien intencionados y yo tengo alta fe en el gobierno actual. Sin embargo, se ha dejado caer el nivel de gobernabilidad. ¿Qué significa eso? Pues que puedes hacer algo y no hay consecuencias. En el Distrito Federal nos dieron la agradable noticia que como la tala en todos los bosques cercanos a Valle de Bravo ha continuado, pues la mancha de nubes se ha disminuido, las lluvias por ende, y el nivel de las presas ha bajado. Entonces, por tanto, nos van a cortar el agua una vez cada mes, todo el fin de semana, durante los siguientes 5 meses. Oye, pues qué mala noticia. ¿Y por qué no nos avisaron antes? Porque nadie se preocupa de eso y nadie está realmente aplicando un modelo de gobernabilidad. Nuestras leyes son muy buenas, son fuertes, pero desafortunadamente en temas de sustentabilidad, hoy por hoy, y lo digo con toda tristeza, tenemos un problema serio en el cumplimiento de esa ley, y la Semarnat no se da abasto. No es un tema solo de gobierno, es un tema de nosotros como ciudadanos, de hacer cumplir y hacer valer la ley. Afortunadamente, a su generación ya les han inculcado una cantidad de valores ecológicos mucho mayor que la que inculcaron a la generación donde yo vivía. Yo veo los cuadernos y las tareas de mis hijos y la importancia que se le da a este tipo de temas, y afortunadamente es mucho mayor, y pues verdaderamente esta generación que tenemos aquí enfrente en todos los campuses es nuestra esperanza en este tipo de temas. Zona decretadas como áreas naturales protegidas, pues aquí verán el caso de México comparado con otros países, con países desarrollados principalmente. Adelante, por favor. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el 2030 que desarrolló el gobierno actual del presidente Calderón, les muestro muy rápidamente cómo existe la ley. Ya hablaba, dentro del plan propuesto hay 5 temas que contemplan las áreas de crecimiento del país: Estado de Derecho, seguridad, economía, igualdad, y aquí está el tema claramente de sustentabilidad ambiental, donde hablan de medio ambiente, bosques y selvas, y protección de áreas naturales. O sea, de que está contemplado, está contemplado. El tema no es la ley, el tema es asegurar que tenemos ese cumplimiento con consecuencias para quienes no la cumplen. La siguiente, por favor. Cada eje de los anteriores se divide por temas. El tema de sustentabilidad se divide en agua, que es fundamental. Si ustedes me preguntan a mí cuál es el principal problema que tiene la Ciudad de México, quitando el tema de seguridad, que ahora parece que es un tema de todo el país, entonces como es como un denominador a un lado, es el agua. El DF está surtiendo agua de fuentes fósiles. Si ustedes le aplican pruebas de carbono 14 al agua que saca el DF del subsuelo, son aguas de hace 7,000 años. Para darse una idea de cómo no hemos reabastecido los pozos de nuestra propia agua. Es un tema muy serio. Bosques y selvas, biodiversidad y gestión y justicia en materia ambiental. De nuevo, este es un tema donde hay muy buenas intenciones y nos hemos topado con temas serios. Ahora, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes de los 3 pilares
¿Qué pasa en temas de pobreza extrema, que también es una de las grandes limitaciones de nuestro país? Vayan al campo y se van a encontrar frecuentemente el campesino que guisa con leña. ¿Por qué? Pues porque el cuate no tiene para comprar un tanque de gas o no le llega el gas y pues no tiene más que leña para subsistir y va a degradar los bosques forzosamente. Entonces, los temas de pobreza inevitablemente arrastran a temas de sustentabilidad. En la historia, ¿se pueden ustedes acordar por qué se abandonó Teotihuacán? Siendo una ciudad majestuosa o un centro ceremonial majestuoso. Parece ser, los estudiosos dicen que porque los campos y los bosques alrededor de esa ciudad fueron depredados, sembraban siempre lo mismo, agotaron las especies y pues ya no había finalmente qué comer y tuvieron que emigrar. Y probablemente ese fue el caso también de algunas ciudades mayas. Ojalá estemos aprendiendo las lecciones de los antepasados. Por favor. Hay temas del siguiente: ordenamiento ecológico, cambio climático, residuos sólidos y peligrosos, investigación científica ambiental, educación y cultura ambiental. Esto es nada más cultura general para que lo tengan un poquito ubicado, como contemplado dentro de las tareas que el gobierno federal se ha impuesto de aquí al 2030 con objetivos claros. Por favor. Finalmente, premio al que me lea todo lo que dicen. Esta tabla que se las puedo dejar como referencia. Si ustedes fueran a una empresa, quisieran comprar una empresa, entraran a hacer una revisión y les dijeran, oye, dime qué tan sustentable es esta empresa, esta tabla les podría ayudar. En esta columna habría que escribir qué temas de sustentabilidad tiene la empresa, como pudieran ser. Son ejemplos: fijación de precios de recursos ambientales como el mercado de carbón, invertir en tecnología de limpieza, adoptar nuevos estándares ambientales y así sucesivamente. Y después, ¿qué impacto tiene cada una de estas en el negocio? Y áreas ilustrativas de diligencia o de investigación de la situación de diagnóstico. Por ejemplo, en el tema de precios de recursos ambientales del mercado de carbón, un impacto podría ser el incremento en los costos de operación y exposición a riesgos, y entonces tendría que diseñar una estrategia para que cumpla los límites de carbón permitibles y controlar su exposición al mercado. Es parte de un ejemplo de lo que nuestra empresa hace cuando nos piden hacer un diagnóstico de sustentabilidad en una empresa. Vamos a hablar de algunos ejemplos muy loables, porque los existen, de empresas con estrategias de desarrollo sustentable. Por favor. Algunos ejemplos, y esto lo obtuvimos de los reportes anuales, no es que haya yo ido a preguntarle a cada director qué está haciendo. Ustedes saben, también como parte del gobierno corporativo, las empresas públicas tienen que generar un reporte anual. No sé si alguno de ustedes ha podido ver un reporte anual. Son libritos muy, muy bonitos, muy serios, donde el director le envía un reporte a los accionistas de cuánto vendió, qué costo tuvo, qué líneas de mercado están creciendo, en dónde son líderes, qué estrategias están siguiendo para crecer, para ser líderes, etcétera. Y casi siempre, al final, incluyen una hoja de sustentabilidad ambiental. Y esto ocurre desde hace pocos años porque, como comentaba al inicio, la sustentabilidad ambiental se está volviendo un tema medular en la agenda de los consejos de administración y del comité de decisiones de riesgo corporativo. Entonces, algunos ejemplos que provienen de estos reportes: compromiso con la salud, compromiso con el medio ambiente, con colaboradores y con la sociedad. Aquí tenemos casos de Grupo Bimbo, Grupo Alfa, Grupo Contal y Grupo Soriana, que claramente están expresando con toda franqueza su compromiso en cada uno de estos temas, con sus colaboradores, con la sociedad, con el medio ambiente. Si se fijan, son los tres mismos pilares de los que les hablaba anteriormente para poder lograr este crecimiento positivo. Adelante, por favor.
Ahora, ¿qué está haciendo Deloitte en este contexto? Nosotros tenemos también nuestra política ambiental del gobierno corporativo de nuestra firma, que está disperso en varios países al ser una compañía global. Se deriva esta política. Lo que dice esta política es que en Deloitte nuestros valores identifican la integridad como el centro de todo lo que hacemos, y hemos optado por un compromiso con responsabilidad corporativa fuertemente embebido en nuestros principios éticos, específicamente con nuestra responsabilidad a la sociedad. Habla del desarrollo de conocimiento profesional y capacidades de sustentabilidad ambiental y cambio climático en nuestra respuesta a las necesidades de mercado, la conducción de actividades de total conocimiento y cumplimiento de regulaciones ambientales locales e internacionales. O sea, no vamos a ir a ningún país en el cual no cumplamos al 100% temas de regulaciones locales e internacionales. Hay países donde hay regulaciones tremendamente estrictas, como pudiera ser Canadá, y los edificios, por ejemplo, la calefacción que se utiliza, pues tenemos que asegurar que cumplen absolutamente con las regulaciones locales e internacionales. Hemos decidido la inclusión de consideraciones de sustentabilidad y cambio climático en nuestras decisiones de negocio a largo plazo de nuestra cadena de valor agregado. Cada una de las firmas miembros, o sea, de Deloitte en el mundo, tiene que cumplir elecciones que minimizan necesidad de viajes, privilegiando impacto menor en el ambiente. ¿Saben nosotros en qué es en lo que más contaminamos? En viajes, justamente. En desplazar gente. Cada vez que compras un boleto de avión, los gases, la parte que te toca de combustible del avión y impacto ecológico, es una huella de carbono que estamos dejando. Entonces, estamos tratando de minimizar ese impacto. Medidas de eficiencia energética, hasta donde sea posible. Nuestros edificios tienen que ser inteligentes para que si sales de una sala de reuniones y no estás usando la luz, se apague solita. Y reducir el consumo de recursos, energía y papel. Tenemos una política de reciclaje de papel pues bastante estricta. Tratamos de no imprimir documentos ni emails, sino manejar todo a nivel electrónico hasta donde sea posible. También tenemos una política muy importante de reciclaje de basura y de separación de ese tipo de residuos. Esto es un ejemplo, no quiero venirles a presumir de Deloitte, o sea, es simplemente una política de una empresa bien organizada en función ambiental. Claro que la tenemos fácil. Si fuéramos una petroquímica, nuestra política posiblemente serían 25 páginas y no acabábamos. De hecho, eso nada más es como el enunciado. Aquí lo traje nada más como referencia. La implementación son como cerca de 70 páginas que tiene que cubrir cada país. Por favor. Implantar estrategias de manejo de residuos y reciclaje, les comentaba, prácticas ambientales de compra involucrando selección de proveedores. Nosotros tenemos que seleccionar proveedores que cumplen con el medio ambiente. Si en igualdad de circunstancias tengo que preguntarle a mis proveedores quién está cumpliendo y quién no está cumpliendo con cuestiones de políticas ambientales y sustentabilidad. Considerar desempeño ambiental como criterio de selección de clientes y procesos de aceptación de compromisos. Esto es muy importante. Yo, en nuestra firma, rechazo trabajar para empresas no éticas y para empresas irresponsables con la sociedad o con el medio ambiente. Y me ha tocado ver varios casos donde le tenemos que decir, perdón, no puedo trabajar con usted. De hecho, a mí me tocó ver el caso de unos compañeros canadienses que, como les comentaba, son un país muy de vanguardia en este tipo de temas, donde nos salió un proyecto para hacer una consultoría a una empresa cigarrera, una tabacalera. Uno de los canadienses se rehusó a trabajar en ese proyecto. Oye, pero te conviene a tu carrera, vas a aprender mucho. No, va en contra de mis principios. Oye, pero no es ilegal tener una tabacalera. No me importa, yo estoy a favor de la salud y de no fumar. Va en contra. Y lo respetamos, o sea, la firma fue totalmente corresponsable a los valores de esa persona. Si
nosotros tenemos un proceso de aceptación de clientes muy estricto. Si no está muy claro para nosotros, sobre todo ahorita con el ambiente como está, de dónde obtiene sus ingresos esta empresa, no que sospechemos que trabaja mal, si no es claro de dónde obtiene sus ingresos, no trabajamos para esta compañía. Bueno, ¿cómo se organiza? Esto era como la política. Ahora, un tema muy importante para ustedes. El último responsable del cumplimiento es el presidente de la asamblea. Experiencia, me ha tocado también muchos clientes donde los temas de sustentabilidad son muy importantes y entonces crean un puesto, ¿no? Director de ambiental y director de ecología y tal. No sirve. Esa persona termina manejando relaciones con la Semarnat y las inspecciones que vienen y ver cómo, oye, ya vienen los de la Semarnat, córrele a la planta para bajarle a la chimenea, cosas de ese tipo, relaciones con gobierno. Hace 2 semanas tuve la gran fortuna de acompañar al presidente mundial de Deloitte. Vino, el presidente mundial está en Londres, el director general está en Nueva York. El inglés, el de Londres, vino y él tiene en su agenda específicamente los temas de sustentabilidad. De hecho, nos tocó ir a visitar, tuvimos la fortuna de poder visitar al señor Manuel Arango. Manuel Arango, para los que no les suena el nombre, fue el fundador de Aurrera. Su papá puso el primer Aurrera, él lo tomó, lo creció y después se lo vendió a Walmart, pequeño negocito. Y desde hace 10 años se dedica a la filantropía. Él sí se dedica a la filantropía. Él es el presidente del Centro Mexicano de la Filantropía. Está en el Consejo de Administración de Bancomer y él trabaja en varios consejos de administración para asegurar que el consejo tiene esos conceptos que hemos platicado. Y él me decía con gran orgullo que logró que el BBVA Bancomer 1% de sus ingresos los dedique a temas de sustentabilidad. Es una cantidad espectacular de dinero que ellos empiezan a meter este tipo de temas. Pero lo que me decía el mismo señor Arango es, si no está el director general, no el director general, sino el presidente del Consejo de Administración, con este tema en su agenda, no va a funcionar, se va a volver rollo. De hecho, algo también que traía para mostrarles es, junto con el señor Arango, que es el que ha echado a andar el parque ecológico de Xochitla, estamos nosotros participando en el desarrollo ecológico de una cantidad importante de hectáreas. Xochitla es un parque que está a la entrada de Querétaro, en la primer caseta hacia el DF. A la izquierda es una zona muy muy grande que el señor Arango donó y que varias empresas estamos apoyando a desarrollar. El parque está muy bonito, no es comercial, pero visítenlo cuando vayan al DF, es barata la entrada. Y cada año a nosotros nos toca ir a hacer labor rotativa, todos los empleados o los que queremos ir. A mí me tocó ir a sembrar arbolitos varias veces, cosa de que llego el viernes en la tarde y me encuentro a mi esposa así tirada en la cama lleno de tierra, y diciéndole, chaparra, ahora sí admiro a los jardineros. Pero no solo eso, sino el espíritu que se crea en la gente de, oye, colaboré a sembrar, colaboré a desarrollar áreas verdes. No es aportar dinero, o sea, nos decía también el señor Arango, sacar el dinero y echárselo no sirve de mucho si no se queda el espíritu de sustentabilidad en tu empresa. Ya he hablado mucho de que la política ambiental tiene que ser adoptada por el Consejo de Administración con planes nacionales de implementación. Esto es del Deloitte: asignar a cada país los recursos apropiados, procesos de comunicación y toma de conciencia de ejecutivos y empleados, procesos facilitando el acceso a políticas y materiales, integración de conciencia ambiental de todos los programas de reclutamiento y de orientación. Todo les acabo de decir en medio minuto, 70 páginas. Por favor. Igualmente tenemos un sistema de gestión ambiental que integra las consideraciones dentro de las políticas de recursos humanos y políticas intrafirma, y una recolección de datos y fijación de objetivos en cuanto a limitación de viajes, generación de desperdicio, compras, edificios, como ya les decía, en cuanto a consumo de energía, agua y prácticas verdes, y emisión de carbono por todo esto.
todo esto, cada una de las firmas de Deloitte tiene que hacer un reporte periódico a la Dirección General y a la Asamblea de Directores Mundial de este tipo de temas. Y les mencionaba un caso que también me trae mucho orgullo, y es una compañía con la que nosotros hemos trabajado mucho, que es Hewlett Packard. Hewlett Packard fue uno de los inventores del concepto de ciudadanía global. Estos señores, se pueden imaginar, les estoy hablando de memoria, pero que producen algo así como 1.4 millones de cartuchos de tinta en todo el mundo para impresoras, 100,000 impresoras diarias, y ahí va la lista. Entonces, el footprint, o sea, la huella de emisión de carbono que tiene Hewlett Packard es enorme. Estamos hablando de 140 megatones de CO2 que por el ejercicio de su negocio está arrojando al ambiente. Entonces Hewlett Packard desde el año 2002 se propuso desarrollar sustentabilidad de su cadena de suministro, trabajar con proveedores, de modo que para el 2012 hubiera reducido 20% el total de su huella de emisiones de carbono al año. Y es muy serio. Si ustedes intentan venderle a Hewlett Packard, más vale que estén preparados para demostrar su sustentabilidad y su emisión de gases de invernadero derivados de su operación. Es un ejemplo, creo yo, de mejor práctica en la aplicación de sustentabilidad a la cadena de suministro, desde la compra hasta que entrego, y todos los procesos de distribución, gestión, administración e incluso reciclaje de materiales obsoletos. Se pueden imaginar la cantidad de plásticos que se reciclan por todos los cartuchos de tinta, por las impresoras viejas, que en Estados Unidos las tiran como si fueran de cartón. Es un aspecto titánico. Y computadoras. El reciclaje de computadoras es un tema que se empieza a volver muy importante, principalmente en las economías desarrolladas. Pues simplemente como un ejemplo adicional. Bueno, pues hasta aquí realmente por lo que traía yo para conversar. Entonces, pues ahora quisiera oír de ustedes qué han oído, están incorporando, han visto la incorporación de temas de responsabilidad ambiental y sustentabilidad en planes de negocio, tanto de medio ambiente, que han visto en empresas. Está bien definido y claro la política ambiental de alguna compañía, si alguno de ustedes ya trabaja. Si tu empresa está afiliada o colabora con la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, conocen las huellas de emisión de carbono o de gases de invernadero de tu empresa, y pues lo abrimos ahora para cualquier pregunta o tema que quisieran tratar de lo que comentamos ahorita o en general del ambiente de trabajo de Deloitte. Como no, perdón, no sé si estoy siguiendo el protocolo correctamente. Hacer preguntas y respuestas, dicen que sí. Ok, perdón, acá, por favor. Bueno, yo quisiera preguntarle si tiene alguna influencia el sistema de gobierno corporativo en el hecho de que la mayoría de las empresas, bueno, si no es que casi la totalidad de las empresas de aquí en México, están sostenidas por familias ricas. ¿No tiene alguna influencia el gobierno corporativo en las políticas que ejercen y también en la misma influencia que ejercen estas empresas en lo que es el gobierno, o sea, el gobierno de nosotros, o que sería como el gobierno de Felipe Calderón, etcétera? No influye como prácticas éticas porque a veces se sobreponen los intereses de pocas empresas no digo que siempre, están haciendo muchos esfuerzos por hacer que las cosas mejoren en ese sentido, pero quisiera saber que el gobierno corporativo también influye en esta manera, en más eficiencia. Mira, sí influye, pero como comentábamos en alguna de las láminas, tiene que ser un tema... Yo me quedé en la Pero no tengo idea todavía. No, de al lado, güey. No sé, el porcentaje que hace cuenta si una empresa llega a la consultoría. Las empresas
empezar por ¿Qué adoptar. porcentaje les recomienda que le destinen a la responsabilidad social? ¿Qué porcentaje les claro que sí. En realidad yo solo estoy poniendo controles que me vigilen. Es algo bien fácil, güey. ¿Qué tanto puede afectar a su Te voy a poner un caso. oportunidades por Una compañía donde estamos afrontando financieros, una empresa familiar, pero sí nos encontramos Ya le dije. el dueño de la empresa Iba a llorar. de la empresa para pagar la contrata de sus hijos. Oye, eso no se debe, porque en realidad Quiero saber con. el código de ética le están pasando a los accionistas. Y el empresario social es empresa. No es tan fácil. Ya desde que deciden hacerla una sociedad anónima y dejar una huella en la sociedad, tienes una responsabilidad importante con tu gente, con tus accionistas, con la empresa. Entonces, yo te aseguro que esta empresa va a tener problemas serios de gobernabilidad en el mediano plazo, pero en el corto plazo, el directivo resolvió la urgencia de pagar la colegiatura de sus chavos. Entonces, es un tema complicado porque, de nuevo, involucra un balance de esfuerzos, involucra un balance a lo mejor limitar un poquito mis utilidades en el corto plazo para asegurar que mi empresa es sustentable en el largo plazo. Hay instituciones, por ejemplo, está el Centro de Gobierno Corporativo, en el cual algunas universidades, Deloitte y otro tipo de organizaciones tratan de ayudar a empresarios a difundir este tipo de conceptos, y ha tenido una gran aceptación, porque al final es para beneficio de ellos mismos, pero es un tema de lenta adopción. Y tienes razón, he visto de muchos casos de empresarios que dices, oye, quisiera que de estos hubieran muchos, y otros que lo único que están viendo es el plazo inmediato de cuánto cae en el bolsillo. Bueno, nada más como última pregunta, ¿no creo que sería bueno como establecer una ley de gobierno corporativo, o sea, por parte del gobierno que se establece que las empresas deben de seguir una ley de gobierno corporativo, que de manera de asegurar esto en el corto plazo en lo que se adapta ya más que como ley, como obligación, como una cultura? Claro, ya existe, y esa ley hoy solo aplica para empresas públicas, para empresas que cotizan en los mercados de valor. Y son leyes extraordinariamente estrictas. A partir de, ustedes recuerdan Enron y los escándalos financieros, a partir de esos momentos la ley Sarbanes-Oxley forzó a todas las empresas que cotizan en los mercados de valores a adoptar una serie de medidas muy estrictas en ese sentido. Es muy complicado hacerlo en empresas pequeñas y medianas y chiquitas, porque ya no hay la sustentación legal a nivel sociedad como para hacerlo, porque de alguna manera los derechos de una persona es difícil, ¿no? Porque en el mercado de valores tocan los derechos de muchos, ahí pues simplemente son los derechos de mi capital y lo que yo haga. Entonces ya bajamos más a temas de concientización. Muy bien, por acá. Bueno, mi pregunta es, la verdad, una duda que he tenido en muchísimos países que he tenido la oportunidad de ir, igual con directores importantes, igual que usted, y todos nos dicen, hay que pagar impuestos, hay que hacer algo por la sociedad, pero por ejemplo, en el caso de esta exposición, puedo ver, y también por el giro de la empresa, que dan la seguridad fiscal. Yo en mis clases de impuestos vi que bueno, pues, hay que pagar los impuestos que hay servicios fiscales para pagar lo menos posible. Y por otro lado, veo que todos dicen que hay que apoyar a la sociedad, hay que ayudar al gobierno, hay que pagar impuestos, pero cuando vemos la cantidad de dinero que se ahorran las empresas por las estrategias fiscales, ¿realmente estamos siendo éticos pagando tan poquito cuando nuestras empresas tienen tantos ingresos? Esa es una excelente pregunta. Mira, es que hay de estrategias fiscales a estrategias fiscales. Conozco despachos de fiscalistas que se dedican a hacer planeaciones fiscales agresivas, que son donde la ley está así medio gris, y tú cárgate a que sí se puede, ya que después te reclaman. Yo he conocido fiscalistas que te dicen, mira, tú no pagues el impuesto, que te llegue el citatorio legal,
y ya luego lo peleamos, sacamos el amparo. O sea, hay mucha forma de hacer marrullerías en cuestiones fiscales. La política de nuestra empresa es paga impuestos, o sea, si, al César lo que es del César. Ahora, obviamente, si hay facilidades, no voy a pagarle más, ¿verdad? Y si efectivamente tuve deducciones y hay incentivos a largo plazo, oye, voy a buscar hasta el último resquicio de la ley para minimizar mi pago de impuestos, pero son temas absolutamente legales y sustentados. Es muy complejo. Entonces, me gusta mucho tu pregunta porque en el mercado nosotros nos hemos encontrado también competencia de fiscalistas muy morales, muy tiburones. No, yo te voy a asegurar que no pagas nada. Porque en base a que hay que pagar impuestos. Y tienes un excelente punto, un tema medular fundamental de nuestras finanzas es que el grado de recaudación que existe en México es bajísimo. De la población económicamente activa, creo que solamente el 11% paga impuestos. O sea, y de 11%, entre el cual me incluyo yo, sale para pagar carretera, policía, y los mexicanos y el público en general es muy bueno para quejarse, ¿verdad? No, es que el gobierno, es que no hace, es que no financia, es que no construye, es que la policía son los vagos. Oye, pues ¿de dónde quieres sacar esa lana? Si no estás dispuesto a pagar impuestos. Entonces, nuestra política es al César lo que es el César. Hay que pagar impuestos, definitivamente, peso sobre peso, pero me gusta aún más de lo que legalmente la ley nos autoriza a deducir. Yo no me voy a tomando un poquito en cuenta la ley, vemos que en México está un poquito acá, entonces bueno, se pueden permitir hacer muchas cosas dentro de la ley. Te lo digo porque bueno, estamos formando nuestro criterio y bueno, lo sabemos como profesionistas. Yo no quiero equivocarme moralmente cuando tenga mi empresa y decir que pues tenga que pagar 30 pesos para alguien, si pagan mucho menos porque la ley lo permite, pero ¿qué tanto ya estoy diciendo? Mira, difícil contestarlo. Yo creo que estás siendo totalmente corresponsable con tu sociedad en cuestión de pago de impuestos. Si es algo que la ley te lo permite y toda la serie de lineamientos y reglamentos están siendo bien aplicados. Acuérdate que además de eso hay corresponsabilidad con tus empleados, hay corresponsabilidad con temas ambientales y hay otra serie de cuestiones que pues son deducibles y vas a tener que aplicarlas. Puedes pensar en aplicar beneficios adicionales para tus empleados, no sé, pero yo creo que ya es una gran respuesta social el pagar tus impuestos cabalmente. Y sí tienes razón, hay muchas leyes mal escritas, muy grises, que se prestan a qué quiso decir, quiso esto, quiso lo otro. ¿Qué se hace? Contratar fiscalistas con experiencia o preguntarle a la autoridad. Nosotros lo regimos muchas veces por el espíritu de la ley. A ver, no le busquen tres pies al gato. ¿Qué fue lo que el que diseñó la ley estaba pensando cuando puso esto por escrito? Y ese es el espíritu que rige para pagar impuestos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Ya. Bueno, habla Ulises Martínez de Campus Toluca. Y la pregunta es, ¿qué tanto puede afectar a la empresa Deloitte no trabajar o dejar ir propuestas de empresas que no son socialmente responsables, hablando económicamente para Deloitte? Pues mira, este es un excelente ejemplo de las decisiones entre el corto y el largo plazo. Definitivamente en el corto plazo nos afecta. Es muy agradable tener buenas ventas y negocios rentables. Sin embargo, a largo plazo, la reputación, el valor de tu marca, el valor de tu reputación y tu integridad profesional no tiene precio. Y se puede perder en un pestañeo. Entonces, casos, por ejemplo, como el que mencionaba hace un momento, el de Enron, y últimamente con todas las regulaciones han habido otros. Lo comento porque es una situación del dominio público. La compañía hindú Satya, últimamente, compañía enorme, con creo que cerca de 50,000 empleados,
que cotizaba en la bolsa de Nueva York, le cayeron con un inflamiento un overstatement de ingresos, y pues se acabó la empresa en un abrir y cerrar de ojos. En cuestiones de reputación no te la puedes jugar, en cuestiones de tomar un servicio para una empresa de reputación dudosa no tiene precio. Ahora, no todas las empresas de este país son socialmente responsables, y además sabemos que hay distintos grados. No es lo mismo una empresa que no cumple con la ley a una empresa simplemente que decide o ha decidido ser no responsable. Y a este momento me vienen a la mente cantidad de empresas muy grandes que no hacen nada por la sociedad ni por sus empleados. Claro, sí trabajamos para ellas, son empresas, establecimientos legales, y nosotros tratamos de llevarles buenas prácticas, pero hay veces que depende mucho más del consejo de accionistas que de nosotros. Entonces, habría que distinguir entre trabajar y no trabajar. Definitivamente nosotros nos negamos a trabajar para empresas que no tienen con toda trístima claridad los secretos, y aquellas que simplemente nosotros los responsables, los cuales no tenemos problemas en este trabajo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Dudas? Hay que continuar a Campus Campus. O ya se quieren ir a ver el fútbol, cómo está la cosa. ¿Le puedo preguntar lo que, por favor? Todas las personas que tienen ustedes de Deloitte son de Deloitte México, o ya de todas las personas. Son de la empresa. Y nosotros aquí las hemos adoptado propias. Hemos descubierto que son formas buenas, razonables, son buenas prácticas implantadas en otros lados, y las hemos adoptado totalmente dentro de formas de negocios. De hecho, el adoptar esas normas a nosotros nos ha atraído buena gente. O sea, chavos con buen perfil que dicen, oye, yo quiero trabajar ahí, me late trabajar en ese tipo de pensamiento responsable, y eso ha sido un círculo virtuoso que nos ha hecho ser imán para atraer al tipo de gente que se necesita tener en la compañía. ¿Se escucha? Preguntas por ahí. No, no se ve, ¿verdad? Okay, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. ¿Qué tanto corporate governance sí ha funcionado? Porque, por ejemplo, podemos ver los puntos ahorita que se han estado, sobre todo por lo que yo entiendo, como muy precario en tercer, por empresas que emitieron resultados financieros, que inflaron las cuestiones, y que al final de cuentas sigue pasando. O sea, que la historia de Enron no se ha acabado, que la falta de honestidad de las empresas sigue afectando a todos. Y por lo tanto me hace preguntarme qué tanto vale la pena cotizar para una empresa en la bolsa de valores, qué tanto es más riesgoso. Y creo que y el último, la empresa que está presentando, qué tan cara es y qué tan inaccesible para la mayoría de las empresas, de manera que solamente las grandes tienen que tratar y no las empresas pequeñas, que en el caso de México creo que es el 90% de micro y pequeñas empresas, que dan pues, gran parte del trabajo en México,
pues no tienen la capacidad de contratar una empresa de consejería de derechos. Mire, respuesta a tu primera pregunta, efectivamente creo que la crisis financiera que estamos viviendo en este momento está haciendo a muchas gentes reflexionar sobre todo este tipo de normas de gobierno corporativo. Cuando se dio el truene de Enron, vinieron las leyes de Sarbanes-Oxley y en todo en general se quejó, qué barbaridad, cuánta regulación. De hecho, muchas empresas se deslizaron de las bolsas porque los nuevos reglamentos les hacían muy caros. Pues ahora tengo que tener aquí 4 contadores para cumplir simplemente con el capítulo 404 del riesgo y control de mis procesos, etcétera, etcétera. Y lo que estamos viendo es que hoy, como dices muy bien, aparte nos estamos enfocando con estos problemas. Creo que definitivamente esto va a traer una reflexión muy profunda de los organismos reguladores. Hay otro tema también importante y es la presión desmedida que la avaricia ha puesto en los mercados de valores. Yo he conocido muchos empresarios que verdaderamente viven angustiados, o sea, no te puedo decir preocupados, angustiados por cumplir con la utilidad del mes, con llegar con los analistas del mercado de valores a decirle, oye, tuvo una utilidad de 15, no, yo esperaba 17, se no se te va a caer la acción. Ahí tienes al director corriendo a ver de dónde sacan los otros dos, oye, pero si no salieron, ¿qué vas a hacer? Y viene una presión desmedida del mercado por mostrar a veces utilidades que no tienes o bonos que están atados de los directivos al precio del valor de la acción. Es un hecho que la crisis que estamos viendo tiene una muy buena parte derivada de la avaricia, del querer ganar en el corto plazo a costa de lo que sea. Y yo espero va a ser una medicina muy amarga para muchos, para nuestro país también, no se diga para los americanos, que ya habían tenido una crisis de esta desde los años 30, pero todo este tipo de temas van a tener que realimentar a los asuntos de gobierno corporativo. O sea, no es que no funcionen, sino posiblemente hay huecos y hay también temas de moral, de ser corresponsables realmente con la gente, con la sociedad, con el medio ambiente. Ahora, tu última pregunta, ¿somos caros? Yo digo que sí, pero nuestras cuotas de facturación varían mucho dependiendo de la plaza, dependiendo del tipo de servicios, del tipo de empresa. Definitivamente no somos asesores para empresa pequeña. Hay asesores especializados y que incluso pueden tener una dedicación más personalizada. Definitivamente sí somos asesores de mediana y gran empresa. Como te comentaba, estamos en 22 plazas y en muchas de ellas pues, trabajamos con mucho éxito con compañías medianas. Hay una pregunta de Campo de Estado de México, que sería cómo hacerle ver a una pyme la importancia de la responsabilidad social y de su planeación. Bueno, es complicado, pero yo creo que lo mejor es aprender en cabeza de terceros, llevarle ejemplos de otras pymes que han crecido, desarrollado, que se han posicionado diferente por imbuir ese sentido de responsabilidad social y ambiental en su forma de hacer negocios. ¿Qué compañías y de nuevo, no les dejan cuesta a veces trabajo venderle a los empresarios los temas de gobierno corporativo. El caso clásico que ya mencionaba es el empresario muy exitoso y que en un momento dado o que se retira por salud tiene que dejar la empresa o a su familia o a algunos sucesores, o en los casos más dramáticos a administradores profesionales. Les cuesta un trabajo pavoroso. Sin embargo, hay
muchos casos documentados en los cuales el empresario que no sabe hacer esa transición oportuna y profesionalmente puede llegar a quebrar el negocio. Hay una curva en la que crece y hay un punto de inflexión a partir del cual si el empresario no cede a una administración más profesional, no quiere decir ceder el control, pero sí a una administración más profesional, el gobierno corporativo, la empresa tiende a caer y está muy bien documentado. Entonces es un poquito de hacerle a ver a los empresarios pues el riesgo que corre. Responsabilidad social por per se a veces suena, como comentaba hace un momento, a filantropía, ¿no? A que tengo que ser más buena onda. Y no me voy a mostrar el caso de negocios con el aspecto del big bottom line, el tema económico, el tema ambiental y el tema de responsabilidad social. Si entro solamente por el tema de responsabilidad social, solo va a funcionar si el empresario tiene una enorme conciencia humanitaria. ¿Qué más? Bueno, y no sería como una buena... No creo que sería una buena oportunidad para Deloitte, más bien en el largo plazo, implementar como una red de servicio a pequeñas y medianas empresas y no cobrarles tanto como se les cobra a las grandes empresas. No, seguro, y ya lo hacemos. Tenemos una red de servicio a medianas empresas. A pequeñas no, porque el tener una empresa como Deloitte tiene costos muy elevados desde las regalías que pagas por las redes de conocimiento globales y una serie de temas muy importantes, pero definitivamente somos muy competitivos con otro tipo de tarifas en empresas del mercado medio. Y esto lo aplicamos mucho, como mencionaba hace un momento, una de las plazas grandes fuera de México, Guadalajara y Monterrey. Al ser una empresa de consultores, y estar trabajando con empresas que eran 74 de las 100 más grandes de México, van en realidad a echarle la mano a mejorar su empresa. Entonces, ¿cómo hacen para retener a esos consultores que no se vayan a puestos de trabajo de estas empresas? ¿Ya sigue después? Mediante un plan de carrera clave. Tú te vas a quedar a trabajar con nosotros, yo te puedo decir, cumpliendo estas metas, dónde vas a estar dentro de 2, dentro de 3 y dentro de 10 años. Y si tienes una visión compartida con lo que nosotros hacemos y con nuestra forma de hacer el trabajo, con nuestros valores. Nosotros, Deloitte, tenemos la rotación de personal más baja del mercado y lo tenemos en base a eso, en base a que el talento es nuestra materia prima. Entonces, verdaderamente tratamos de cuidar a nuestra gente. Nuestro trabajo es muy intenso, no somos una firma donde se trabaja de 9 a 5 y a las 5 se va a buscar, trabajan largas horas porque tenemos un compromiso muy fuerte a resultados con el cliente. Si tú me contratas a mí, yo compro la intención de dar tus resultados, no me pagan por llegar a hacer una chambita, distinto a como contratarías al pintor, ¿no? Aquí me pintas 10 metros cuadrados, te pago, fantástico. Tenemos un fuerte compromiso y es el mismo compromiso que nosotros tratamos de imbuir en nuestra gente. Entonces, nosotros decimos que nuestra gente tiene más una vocación que una chamba per se, porque la gente compra con nosotros nuestro estilo de trabajar, de hacer negocio, de crecer, de hacer carrera, y nuestro compromiso es, si tú cumples tus objetivos y das resultados, tu plan de carrera va a ir. Además de continuo aprendizaje. Hace como un año tuvimos un proyecto para implantar un proceso de nómina y recursos humanos en una compañía muy grande, no menciono el nombre, y llegué yo con una chica que tenía aproximadamente 13 años, ya no estaba tan chica, pero
Ella era la experta en sistemas de recursos humanos. Esta chava había rediseñado y hecho la ingeniería de los sistemas de recursos humanos de ICA, de Televisión Azteca, de Grupo Maseca, de una división del Grupo Maseca. Y esta compañía me decía, oye, yo veo muy joven a esta chamaca. Sí, nada más que consígueme a alguien que tenga la experiencia que ella tiene. Y dime que no ha visto de sistemas de recursos humanos. Entonces el aprendizaje que tienes en este tipo de trabajo es muy intenso y es parte de lo que la gente valiosa valor. Yo tengo una pregunta. Dentro de la organización de Deloitte, ¿quién controla los valores de todos los trabajadores para trabajar de acuerdo al código de ética de la empresa? O sea, ¿cuáles son las medidas cuantificables para saber que cuando se realiza un trabajo profesional no se dejen sobornar o corromper por las empresas que lo están haciendo para dar las cifras que ellos quieren publicar? Claro. Mira, es parte de la educación fundamental cuando contratamos a un auditor. Número uno, saben que una desviación o un tipo de corrupción de 2 pesos le cuesta la chamba. En ese sentido, la tolerancia es 0. Y también hemos tenido que despedir muchachos que nos falsearon cuentas de restaurante de 50 pesos. Oye, pero 50 pesos, yo te los pago, pero es bueno. No, lo siento, o sea, es cuestión de valores. No podemos admitir ese tipo de temas en Deloitte. Ahora, tenemos una cantidad de metodologías enormes para asegurar que ese tipo de temas se van cumpliendo en cada paso. Lo pudiera poner en libros, no cabrían en esta mesa, de la metodología que tenemos para asegurar paso a paso que se van asegurando, amarrando, controlando cada uno de los pasos. Tercer elemento, tenemos un comité de ética. Cuarto elemento, tenemos una línea global, oye, donde yo ya me di cuenta que mi compadre acá está inflando cuentas de gastos. Oye, lo ético es hablar a la línea internacional y decir, Juan Pérez está falseando cuentas de gastos. Ahí se acabó la carrera, si lo revisan, se acabó la carrera de Juan Pérez. Entonces, la realidad es que parte de nuestra forma de trabajar es un compromiso absoluto con la integridad para nuestros clientes y también para adentro. Tenemos problemas como cualquier empresa, sí, pero en el momento en el que un auditor de este nivel de reputación, y no hablo solamente de Deloitte, cualquiera de los Big Four pueden tener unos códigos similares, pues es su reputación. Como mencionaba, en este tipo de negocios pierdes la reputación y perdiste el negocio, como le pasó a Arthur Andersen, una empresa tremendamente valiosa, conocida, y por alguien que hizo una tontería por avaricia en la oficina de Houston, tiró 70 años de una firma de una reputación impecable en un día, Enron. Adelante. La caída de Andersen fue por acciones de una persona. Me parece que esa corbata no le va muy bien. No hay prejuicios de la propia compañía para protegerse contra ese tipo de situaciones. O sea, se vale que toda una compañía se vaya al gas. Creo que bastante. Sí. No, y acá el tema es que el truene de Andersen no fue por un tema legal, fue por un tema perceptual de mercado. Contra eso no hay defensa. Si tú le pierdes la confianza a alguien, se la perdiste y tal. Oye, pero trabajó aquí 20 años, su abuelito trabajaba acá, lo siento, ya perdí la confianza en fulanita, en un día. Y es un tema donde te puedo hablar de casos específicos de socios míos en México, porque hace años yo trabajaba, bueno, hoy lo que era la firma Andersen se fusionó con Deloitte y es parte de Deloitte también. Entonces tengo socios que estuvieron a punto de perder su patrimonio personal por un socio ya en Houston que se le ocurrió portarse mal, y hoy son temas muy discutidos y de alto riesgo, y eso también a veces es un poquito parte del precio
que se paga con despachos de este tipo, porque si un socio hace una tontería en Perú, imagínate, los gringos dicen, oye, como ¿y por qué yo? Como decía Jorge, ¿no? ¿Y yo por qué? Por apellidarse Deloitte o por apellidarse Pricewaterhouse. Mencionaba el caso de esta compañía Indus-Asian, la auditaba Pricewaterhouse, tema de dominio público. Price tiene serios problemas hoy para sostener su operación en la India, y el socio que auditaba a esa compañía hoy está tras las rejas. No sé si cuánto le vaya a costar, pero en un descuido y un tema de ética en este negocio salen barrotes en la cara. Por favor. Pero no se llegó a todo Pricewaterhouse. Está a punto de. Hasta punto. Pricewaterhouse es la que sigue en la lista. En la India. El tema, híjole, son temas muy complicados. Pero no, obviamente no va a tronar toda la compañía, pero está en discusiones importantes de qué brechas de sus manuales de seguridad y procedimientos no siguieron para haber resguardado o protegido o asegurado que ese socio no hubiera hecho una tontería. Seguramente que el socio no hizo ninguna tontería, nomás se le olvidó checar. Y mientras el cuarto estaba viendo por aquí arriba, le pasaron una bola rápida. Entonces, lo más probable es que este socio no se quede tras las rejas. Va a salir, va a confianza, etcétera, pero sí le va a costar su patente de firma como contador público. Agradecemos su presencia en este evento a los alumnos de la cátedra HOT que nos siguen desde Toluca, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Morelia y a nuestros invitados especiales. Muchas gracias y buenas noches.